Una historia, bueno, con muchos matices, verán ustedes. De las nuevas. Estuvo casado 10 años, bueno, no, perdón, hace 10 años que se divorció y después de esos 10 años a su exmujer le ha llevado a los tribunales por ocultar textualmente, deliberadamente, su homosexualidad. Buenas tardes, Javier. Tu exmujer te acusa de engañarla durante los 3 años que duró vuestro matrimonio. 3 años duró el matrimonio. ¿Qué es lo que te exige ella? ¿Por qué te ha demandado? ¿Le engañaste? Hola, buenas tardes, Inés. Hola, Javier. Bueno, ella me exige que se supone que 10 años después del matrimonio que yo había hecho una simulación y que antes de casarme pues que era homosexual, cosa que desmiento. Aparte que pienso que 10 años después de un matrimonio y de un divorcio no da lugar a un procedimiento de nulidad civil matrimonial en un país democrático en el que al final se ha juzgado sobre mi sexualidad, en el que que ha habido un juicio que estamos esperando la sentencia, en el que se dirime si homosexual o no previamente al matrimonio, cosa que yo, si algo me tuviera que considerar hoy, sería en todo caso bisexual. O sea, ¿Tú eres bisexual, Javier? A ver, yo ahora mismo, mi terapeuta dice que en caso soy una persona con capacidad de amar a hombres y a mujeres. Yo ahora mismo me consideraría bisexual, pero en aquel momento yo me casé totalmente enamorado y no podía haber tenido alguna experiencia propia de la adolescencia, la juventud, alguna experiencia con algún hombre, pero mi relación mayoritariamente, el 99% eran con mujeres, entonces no considero que fuera, me consideraba en su momento homosexual en absoluto, ni bisexual en aquel momento. O sea, a mí es que me resulta muy poderoso, Inés, preguntar por la sexualidad de alguien. Es que yo no se lo voy a preguntar, pero entiendo que es el tema de claro. lo que se está juzgando, si era o no homosexual y si le engañó a su mujer diciéndole que era heterosexual. Yo creo que la cuestión, si me permitís, si no te lo voy a preguntar, si me permitís, es que eso es lo grave, que no se debería de preguntar a nadie en este país, ni por ideología, ni por religión, ni sexualidad. Si te ha denunciado tu mujer cada por eso, Javier, su por ámbito eso. privado es el ámbito que la atañe. Javier, ¿esa fue la razón por la que os divorciasteis? No, en absoluto. ¿Pues Nos divorciamos por una incompatibilidad de caracteres y además tuvimos un divorcio de mutuo acuerdo y en la que luego continuamos. Primer año no, pero luego a continuación tuvimos una relación de buena amistad. O sea, si yo lo entiendo bien, tú antes de casarte mayoritariamente habías tenido relaciones con mujeres, alguna experiencia con algún hombre, te casas enamorado, entiendo que durante ese matrimonio mantienes una relación normal con tu pareja, entiendo que fiel también, y llegáis a un divorcio bueno. La pregunta es, la pregunta es, ¿cómo habéis llegado a este punto? Pues la respuesta yo no la tengo. Lo que sí que el paso que he dado para denunciar esta situación es que este juicio, que en todos los medios de comunicación dicen que es inédito, pues no es tan inédito. Es decir, habrán habido unos 30 juicios de este tipo en el Estado español, en el que las personas o no se han presentado al juicio o han accedido a llegar a un acuerdo al respecto, porque realmente resulta muy humillante y muy doloroso, sobre todo para la parte demandante en este caso, entiendo. Máximo porque no estamos hablando de una nulidad civil matrimonial que se produce al año o a los 2 años, sino se produce al tránsito de 10 años en la que vuelve a aparecer toda tu vida, en la que todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida. La verdad es que es extraño, Cristina. Legalmente, ¿qué sentido tiene que 10 años después denuncies por algo que sí que está contemplado en el Código Civil? Te cuento que esto es una revisión de un contrato de matrimonio, porque el matrimonio es un contrato, no esto del amor y todas esas cosas. En la teoría es un contrato de derecho civil y por lo tanto hay hasta plazos, que yo no sé si se le habrán pasado el plazo para pedir la nulidad de ese contrato. Nulidad civil, yo no la había nulidad civil, porque antes solo existía la nulidad eclesiástica, pero como ahora el matrimonio eclesiástico ya no tiene ninguna validez, el que tenga en sus creencias plantea la nulidad eclesiástica. Cristina, la nulidad civil es una petición, pero yo entiendo que aparte de la nulidad civil te pedirá algo más. Te pide las pruebas. No, espera, te pide dinero porque entendería un móvil de dinero, por ejemplo. También, te pide 10.000 euros, ¿no? Pero se lo estoy preguntando a Javier. Perdona. Hay una petición de daños morales en concepto de 10.000 euros. Yo también me pregunto otra cuestión. Todos los matrimonios, infidelidades que existen en el ámbito heterosexual, es decir, nunca se pide una indemnización moral
ni unos daños y perjuicios. Habrá una compensación en relación a los niños o una diferencia de capacidad económica, pero yo sí que, por eso es el paso, como bien dice Cristina, que por cierto, me aprovecho para saludarla como jurista, pues la admiro muchísimo, es decir, que en este caso el Código Civil, el artículo 73, establece la imprescriptibilidad de este artículo. Lo que es cierto que este artículo es anterior a la ley del divorcio, por lo tanto se produce aquí una disfunción del derecho, yo me atrevería a decir. Pero ya, al margen de eso, no solamente eso, es que van a sentar en el siglo XXI a unas personas en un banquillo por su orientación sexual. Esto es típico de una sentencia, bueno, de los años 70, de los años 80. Dice que estaba deprimida, que después del divorcio se deprimió. Pero en cualquier divorcio pasas por una época... Pero da por hecho, además, que tú no te replanteas tu orientación sexual durante ese periodo de tiempo. Es decir, tú naciste con una orientación sexual y a lo largo de los años no puedes cambiar de orientación sexual. Eso es lo que presupone, pero, ¿no? El único tema es que ella debe partir de la base de que hubo engaño, porque si no, no plantearía la nulidad. La nulidad es un contrato que si vas equivocada... ¿Eso lo contempla la ley, que tú le has engañado a tu mujer diciéndole que no comprende eso. La nulidad lo que entiende es que alguien no ha ido suficientemente informado y se ha hecho contra el conocimiento de eso. Es como pero 10 años después, la pregunta es 10 años después. Te digo, es que eso eso es todo, tiene razón, pero eso lo va a dilucidar el juez. Pero antes de casarse, muchos ricos, como no había divorcio ni nada, lo que hacían, iban al notario y decían que yo me caso engañada y solo voy por la fuerza para irme de mi casa y tal. Lo guardaban, se casaban y cuando salía sacaban otra vez eso, parecía nulo el matrimonio. Eso te lo quería preguntar yo, porque tú dices que tú te casaste enamorado, pero seguro, y todos conocemos a algún homosexual, que presionado por la familia o el ambiente social, se casaba para cubrir las apariencias. Yo lo que quería no es tu comentar caso. Es que yo en mi caso, puedo decir claramente, claro, en mi palabra contra otras personas, ¿no? Pero en mi caso, yo puedo decir abiertamente que no ha sido mi caso. Es decir, yo me casé en el 2007, he tenido la suerte, por mi trabajo, por mi entorno, por mi familia, no tener que hacer esa simulación, pero el caso que hubiera habido una simulación, que han habido muchas en este país, precisamente por la presión social, religiosa, familiar, que en este caso de esas personas son víctimas. A mí lo que me preocupa de todo esto, que cuando hemos iniciado el proceso de darlo a conocer, pues gente que contacta conmigo, pues que han tenido hijos, que han decidido luego, como bien comentabais, o bien porque lo habían ocultado, porque no pudieron ser libres a la hora de contraer matrimonio, o porque ahora han tenido una evolución sexual en la que, como hay hoy en día en la psiquiatría y en la psicología se establece que uno a lo largo de su vida realiza o conforma su orientación sexual, ¿no? Y además, hoy en día, además, con una ley LGTBI, con unas leyes igualitarias, pues que yo considero que no debe de proceder. Dándote la razón. Independientemente de mi caso o independientemente del resultado de la sentencia. Javier, yo te doy la razón en todo y es un argumento muy lógico y este artículo del Código Civil debería ser derogado. Pero te pregunto, ¿ella puede tener pruebas de que tú la engañaste? Es decir, ¿ella puede presentar algún tipo de prueba que demuestre que tú te casaste con ella sabiendo que eras bisexual o homosexual antes del matrimonio y que la engañaste? Aquí en la demanda la única prueba que se aporta es que hay un testimonio de una persona que dice que ha tenido relaciones conmigo anteriores al matrimonio. Eso es un poco una cuestión como... Pero no hay una prueba física. Pero yo también sí que podría decir que la demanda se basa en sentencias de audiencias provinciales en la que equipara automáticamente la homosexualidad a tener SIDA y a tener problemas de salud mental. Casualmente yo dirijo una entidad que se llama AMBIT, en la que nos dedicamos a la reinserción de personas con problemas de salud mental. De hecho, hace 3 años abrimos la primera vivienda de mujeres con problemas de salud mental que vienen de prisión en el Estado español. O sea, que para mí realmente me ha resultado como muy doloroso, muy doloroso, y además durante 6 años he dirigido un festival de cine de derechos humanos. O sea, como si me hubieran dado los derechos humanos una bofetada en la cara, ¿no? Javier, comparar el SIDA o la enfermedad mental con la homosexualidad es una de Palma de Mallorca. Además, que son sentencias que la Judicatura o el Consejo General del Poder Judicial no debería de consentir en una demanda, porque yo pienso que la demanda, independientemente del procedimiento y de las razones que pueda alegar mi exmujer, yo creo que es bastante ofensiva, por no decir homofóbica.